Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales. Esta es su emisora Buscuenti Radio, donde estás. No es el final, hoy es martes 3 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, pues tenemos el privilegio de contar con los pastores Echeverrías de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así es que les damos la bienvenida. Pastores, ¿cómo están? Muy bien. Y les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su respaldo al programa. Gracias por sus comentarios, que son muchos, quizás en privado, pero esto nos alienta a seguir adelante, trabajando en el reino, trabajando en nuestras vidas y trabajando en sus vidas en estos tiempos que necesitamos tanto una palabra de firmeza, ¿verdad? Que nos haga mantenernos firmes en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Sí, bueno, les saludo también en nombre de nuestro Señor y el mío propio, claro, por supuesto. Y estoy seguro que el tema que tenemos a presentar hoy, en cuya presencia estoy, seguro que usted ya lo relacionó con un profeta famoso de la palabra, Elías, Tisbita, que era de la región de Galaad. Elías apareció en un tiempo donde las cosas en el pueblo de Israel estaban muy difíciles, muy duras. Había una tiranía completa allí. Y estaba reinando nada más y nada menos que Acab con Jezabel. Y en Primera de Reyes podemos leer el capítulo 17, versículo 1. Sí, el tema, ¿verdad? El tema es en cuya presencia estoy o en cuya presencia estamos cada uno de nosotros. En Primera de Reyes 17, uno dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sí, muchos podrán pensar que estas palabras que dijo Elías Tisbita se las dijo el Señor, tal vez sí, pero lo que hay un punto bien importante que hay que tocar, es la autoridad que tenía Elías. De hecho, su nombre significa Yahweh es mi Dios. Fíjese, Yahweh es mi Dios. Y él dice, y en el lenguaje actual dice, Elías le anunció acá, juró por el Dios de Israel, a quien sirvo. A ver, esa es otra traducción en un lenguaje más actual. A quien sirvo. Y posiblemente usted también le sirva al Señor. No sé, conozco, pero usted le sirva al Señor, entonces usted puede decir con toda autoridad, vive el Señor en cuya presencia estoy. O vive el Señor a quien yo represento, porque hoy en día Él no está afuera, hoy en día está dentro de nosotros. Y hoy en día somos nosotros los que lo representamos en Él. Entonces vive el Señor a quien yo represento en esta tierra. Ok, fíjese, Elías vivió bajo la ley. Y el Señor también vivió bajo la ley. A su vez separado de la ley, pero Él vino a traer la gracia, un nuevo pacto que vive en nosotros, como dice mi esposa, Yeshua, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que hay que tomar en consideración. Y es la autoridad que el Señor le da a aquellos que le sirven. Si usted le sirve, usted tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Tiene autoridad y poder ¿para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Recuerda cómo le dijo él a Jeremías? Te he dado autoridad para qué? Para derribar, para tumbar, para dañar todo lo que esté, pero dice, también le dijo, también para edificar, para construir, pero para que toda obra negativa de las tinieblas la destruya. Y ahora Yeshua, cuando envía a sus discípulos, les dice, mira, os doy toda autoridad, nadie los podrá dañar. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Dónde estriba la dificultad de los llamados por el Señor que le sirven al Señor? ¿Cuál es la dificultad, si hay alguna? Podemos decir que es el temor, sin lugar a dudas. Personas que se encuentran en un momento, me he encontrado yo con personas que me dicen, yo sentí hacer esto y no me atreví. Y yo digo, pero ¿por qué no lo hiciste? Y se me quedan mirando así como quien dice, no tengo respuesta de por qué no lo hice. Ya entendemos que cuando viene una primera palabra en una circunstancia dada, la primera palabra que llega, que es la voz de quién?
la voz del Señor. Pero cuando usted empieza a analizar la voz del Señor y no actúa, o sea, se metió en una zona de peligro. Cuando duda. Hay duda, ¿verdad? Se metió en una zona de peligro, como digo yo, porque ya analizar las cosas del Señor, wow, yo sé que no es fácil aprender a diferenciar la voz del Señor, pero sí en el silencio, usted si mantiene esa conexión con el Señor y puede decir, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y usted puede también decir, vive el Todopoderoso en cuya presencia estoy, o a quien sirvo, o por quien me desvivo, porque yo quiero servirle en espíritu y en verdad. Entonces, alguien me dice, no, sí, pero fue que Elías recibió la dirección del Señor para que hiciera lo que hizo. No, él usó la autoridad que el Padre había puesto sobre de él. Dijo, vive él, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dijo, sino por la palabra del Altísimo, no, por mi palabra. ¿Cómo te suena eso? Por mi palabra. Bueno, porque cuando un profeta en ese entonces hablaba, ellos hablaban directamente con el Señor. Y si él hizo lo que hizo es porque él sabía, cuando él lo soltaba su palabra a los profetas, ellos sabían que tenían el respaldo del Señor, aunque también en esos entonces habían falsos profetas también. Pero cuando un profeta habla de parte del Señor, esa palabra se cumple. Y si habló en sus emociones, porque puede que hable en sus emociones, y no es que podemos culparlo por eso, ¿verdad? Porque no somos perfectos, un profeta se puede equivocar. Pero en ese entonces, como ellos hablaban directamente con el Señor, la palabra era enfática y él sabía que tenía el respaldo del Señor. Y él hablaba y simplemente el que ejecutaba era el Señor. Y pues yo pienso también que en este tiempo también nosotros hablamos directamente con el Señor. Si es que usamos nuestro oído también para escucharlo, ¿verdad? Porque entonces tenemos que aprender que el hablar es una conversación, son dos partes. Bueno, es que el Espíritu Santo no estaba morando en ellos en ese entonces, en el antiguo pacto, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros tenemos que prestar oído cuando Él nos habla, porque sí que nos habla el Espíritu Santo. O sea, el Señor habla dentro de nosotros y en un momento dado quizás podemos oírlo fuera de nosotros. El Señor hace como quiere porque Él es soberano, pero sí su presencia está perennemente en nosotros. Bueno, ya sabes que el Señor hizo una diferencia entre los hijos nacidos de mujer, no hubo un profeta mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, pero cualquier hijo ahora de la gracia del reino es mayor que él. Entramos en una relación muy diferente, ¿verdad? De antes siervo, soy siervo que sirvo, pero ahora entramos en una relación de hijos. ¿Okay? Y sirvo porque soy hijo, le sirvo a mi padre. No es que yo sirvo para ganarme derechos, nada. Todo nos lo ha concedido en Yeshua. Ahora yo, por ese amor y por esa dedicación que tengo, yo le sirvo a él en lo que puedo. Por la identidad de hijo que nos ha dado. Y cuando reconocemos, ¿verdad? Todo lo que nos ha sido dado a través del sacrificio del Mesías, ¿qué más podemos tener que es como un agradecimiento? Y siempre va a estar allí el deseo de servirle al Señor, pero nuestra principal identidad es que somos sus hijos. Sí, fíjese, cuando Elías dice, delante del cual estoy y sirvo, esa es la seguridad. Usted tiene que tener la seguridad absoluta de que aquel en quien hemos creído, nuestro Padre Celestial Eterno, se muestra en un eterno presente. Para él no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, como en la tierra. Para él es un eterno presente. Eternidad. Una eternidad. Y es muy diferente ver las cosas desde la eternidad que verlas desde el tiempo. El tiempo es para nosotros, no para el Señor. Y a veces yo tengo mucha imaginación en eso. A veces me siento como frente al Señor en el trono y me siento con él y veo todo el panorama de la tierra, así como en una película completa desde el principio hasta el final. Porque es un eterno presente. Para ti está pasando los días, pero para él no. Para él vive en un eterno presente. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo hace. Él dijo, el Señor dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo?
Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O hasta el fin de mis días. Bueno, hasta el fin, pero Yo sigue. digo eso porque cuando ya yo me voy, ahí acabé yo. Ahí terminó mi tiempo en esta tierra. Pero el mundo sigue y vendrán otros, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero dijo, hasta el fin del mundo. Hasta que haya un final de esta generación. De estas generaciones, ¿verdad? Entonces, muchos viven su presente en una presencia futura. O sea, están viviendo hoy, pero no viven como tienen una visión del futuro, podemos decir. No tienen como una visión del futuro. Y no realizan, no entienden que Él no está limitado por el tiempo. ¿Me entendió bien eso? Él no está limitado por el tiempo. Yo creo que usted lo absorba eso. Él no está limitado por el tiempo como yo. Elías, por ejemplo, estaba tan seguro del Señor. ¿Por qué? Porque tenía intimidad con su creador, y de eso hemos hablado en otras ocasiones, de la intimidad. ¿Ah? De la llave de la intimidad. Y porque sabe lo que pasa cuando hay una intimidad con el Señor. Es como estar viviendo frente a frente con Él, ¿verdad? Compartiendo con Él. Muchas veces el cielo se abre y se ven cosas, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero está ahí. Cuando Él declara en cuya presencia estoy, es porque estaba consciente de que el Señor estaba a su lado cual poderoso gigante para poder enfrentar a un rey tan poderoso como era Acab. Respaldo. Su respaldo, ¿verdad que sí? Entonces acá fue un hombre bien, pero que bien perverso. Y estaba buscando a Elías para matarlo. Lo estaba persiguiendo. Y Elías tiene un ayudante que se llamaba Jesse, ¿verdad? Y Elías se sentó en un monte, fueron, le dijeron a caballo, no dice que tú estabas buscando profeta, está en tal sitio. Y mandó 50, un capitán con 50 hombres, dijo, mira, dice el rey que baje. Y Elías le dijo, si yo soy hijo del Altísimo, que descienda fuego del cielo, yo los quemó a todos. Y volvió a mandar 50 más. Pero ya como que dijo, cuando fue le dijo, te ruego, ¿verdad? Con mucha humildad. El Señor le dijo, ve con él. Y fue, ¿verdad? Bueno, pero él hacía todas estas cosas sabiendo que tenía el respaldo total de su padre. Recuerde que dijimos que ya no somos siervos, que somos hijos. ¿Lo escuchó? Usted es un hijo del Creador. No es un siervo. Dijo, ya no les llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que llamaré amigos. Y la verdadera amistad, ¿verdad? De hijo y de amistad es cuando hay intimidad, una verdadera intimidad. El siervo no tiene intimidad con su Señor o con su jefe, como usted lo quiera llamar, pero como hijos y como amigos, como dijo el Mesías, somos los que tenemos intimidad con el Señor. Pero fíjate, hay personas que tienen un padre terreno, pero no son amigos de su papá. Exactamente, no necesariamente. Cuando hay intimidad con su papá, entonces desarrollan una amistad entre padre e hijo hermosa, bonita, donde el padre está ahí y le dice, hijo, lo que yo pueda, yo voy a estar aquí para ti, para hablarte, ¿verdad? Bueno, Elías, como se dijimos ya, hablaba con su creador, el cual le mostraba las cosas y le daba la seguridad de hablar sabiendo que tenía respaldo total y absoluto del Padre eterno. Elías no actuaba así porque por su puro capricho. Pues vamos a ver si lo que yo digo, a ver si sucede. Si hubiera dicho así, no. Voy a ver si desciende fuego del cielo. No, tampoco. Fue el famoso profeta que se enfrentó a los Baales, a los profetas de Baal, 450, y los profetas de la diosa Acera, que eran 450 y 400, 850. Y bueno, las demás historias que a veces no me gusta ni contarlas, porque lo agarró después del sacrificio, todo lo demás es historia. Bueno, ahora nosotros vivimos bajo un pacto diferente, bajo el pacto de la gracia. ¿Qué significa el pacto de la gracia? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para poder entrar en ese pacto de gracia? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el pacto de gracia es que usted reconozca realmente usted quién es en él, que usted reconozca que usted es un hijo, ¿verdad? Al cual el Padre le ha dado identidad, el cual le ha hecho parte de su familia
Entonces, acuérdense que a través del sacrificio del Mesías nos fue entregado todo, ¿verdad? Lo que el hombre perdió en el Edén como administrador de la tierra. Entonces, el Mesías, al cumplir, ¿verdad?, con un nuevo pacto, entonces nos introducimos otra vez al reino del Padre, nos da su identidad de hijos y bueno, ya hemos hablado de todo Bueno, eso. usaste una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra todo. O sea, todo no deja nada afuera. Nos ha dado todo. Todo lo que le fue entregado al Mesías, esto fue entregado a nosotros. ¿Y qué le fue entregado al Mesías? Al Mesías le fue entregado el reino, ¿verdad? Las naciones de la tierra. Dice la tierra y su plenitud. Todo. Lo único que no tenemos derecho es sobre el hombre. Sobre eso no nos dio derecho el Padre. Pues señorías no pero de los demás. Nos dio el sacerdocio, ¿verdad? Ya el sacerdocio no pasaba a un solo hombre, sino que todos sus hijos somos sacerdotes. Somos reyes, nos dio autoridad. Aguántate ahí. Un rey. Vamos a poner un ejemplo del rey. ¿Qué hace un rey en su territorio? Cuando el rey dice algo, ¿qué sucede? Cuando el rey dice algo, eso es ley. ¿Ah? El rey tiene sus súbditos que están al frente ahí, entonces se vayan y hagan tal cosa. Y eso ninguno de ellos se atreve a cuestionar al rey, ¿verdad? Sencillamente, así dice el rey, vamos a hacer lo que dijo el rey. Eso es, su palabra es ley. Y somos reyes. ¿Somos reyes para qué? ¿Ah? Para establecer el reino del Señor aquí sobre la tierra. O sea, cuando usted habla, su palabra es ley. Créalo que el Padre está detrás de su palabra para respaldarlo, siempre y cuando su palabra sea para hacer avanzar el reino. ¿Okay? Y esté de acuerdo a los principios y leyes del reino. Exactamente, que esté de acuerdo a los principios y leyes del reino. O sea, no es para capricho de que, ay, Señor, yo quiero tal cosa, yo lo voy a declarar ahora, ¿verdad? Yo sé de uno que iba por los territorios allá en California y veía algo por allá y decía, esto es mío en el nombre del Señor. Y este terreno es mío en el nombre del Señor. Y yo creo que ya se habrá cansado de estar reclamando. Sí, porque a veces sacamos textos fuera del contexto por la palabra que dice que todo lo que pisare tu pie será nuestro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando sacamos las palabras del contexto. Si el Padre no le ha revelado a usted de que tal cosa es suya, entonces usted no puede apropiarse de lo que el Padre no le ha entregado a usted, porque acuérdense que antes que se manifieste en el mundo natural, en nuestro espíritu, el Señor nos ha tenido que hablar. De cuando Él nos ha hablado y Él dice, tú vas a conquistar esto, entonces yo sé que tengo el respaldo de Él para ir a la conquista en el tiempo presente de eso que Él que el Padre ya en intimidad me ha dicho que me está entregando eso. O sea, espiritualmente ya lo entregó, pero yo bajo proclama, yo hago que se establezca en el mundo natural. O sea, tomar posesión de lo que ya Él me ha dicho que me pertenece. Bueno, ahora el Señor también te impulsa en un momento dado, sientes ese impulso del Espíritu a hacer algo. Cuando tú sientes ese impulso, tienes que hacerlo, ser obediente, porque es el mismo Señor. No vengas a analizar, sino, yo creo que yo estaba sintiendo un impulso. No, si tú sientes eso es que se vuelve como una ansiedad. Sé obediente a lo que estás escuchando. Bueno, en este tiempo, ahora nosotros vivimos bajo el pacto de gracia, que ya dijimos que eso es sencillamente aceptarlo, creerlo. O sea, tenemos la libertad de entrar en la misma presencia del Señor al lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Recuerde que cuando Yeshua muere en el Calvario, dice que el velo del templo que ocultaba el lugar santísimo, que nadie podía entrar, recuerda que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, y si entraba y tenía una falta, estaba majadito por sus pies, con una soga, si las campanitas no sonaban, ya fue que el hombre se liquidó. Fue ese lugar santísimo donde el que entraba sin autorización, inclusive los sacerdotes en aquel tiempo no podían entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Cuando ese velo se rompe de arriba abajo, que fue una obra divina, ¿qué fue lo que expuso allí? Expuso el mismo trono del Señor. O sea, puedes entrar a mi presencia, ahora no necesitas intermediario, solamente el único intermediario es mi Hijo. Mi palabra que se hizo carne te da la autoridad para entrar al lugar santísimo.
¿Y qué significa eso? Que vas a entrar al lugar santísimo, que vas a entrar donde está el Padre sentado frente a su trono. Es más, que puedes ir, como yo digo a veces, me siento a los pies de él. ¿Está entendiendo? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, libertad de entrar al lugar santísimo, porque somos sacerdotes. Nos hemos constituido ya en sacerdotes del Señor. Entrar y actuar conforme a sus diseños, no conforme a mi diseño. Cuando usted entra en una relación profunda con el Señor le muestra diseño. Vas a hacer esto, pero lo vas a hacer así, de esta manera. ¿Okay? No lo vas a hacer a tu manera. El Señor te dice, vas a hacerlo así, de esta manera, para que triunfe. Porque hay personas, por ejemplo, a mí me llamaban allá en la isla. Hermano, yo puse un negocito en la Marquesina, quiero que venga y lo bendiga. Entonces la pregunta es, ¿le dijiste al Señor que ibas a poner ese negocito ahí? O sea, el Señor te autorizó. Y al tiempo entonces pusieron ese negocito, al tiempo vino una ley que no podía tener negocio en la Marquesina y vino, dejaron todos los negocios de Marquesina. Sí, a veces tomamos decisiones, hacemos hasta compras de carros, de esto, del otro. Y cuántas veces he visto yo que nuestros hermanos de la fe han comprado un carro y venga, pastor, y bendígame. ¿Y por qué lo compró? Esto que yo hice. Sí. Y a veces hasta uno ha aconsejado a una persona, no me parece que es el tiempo que te debas meter en semejante deuda, esto y el otro. Es mejor empieza, si vas a manejar por primera vez, cómprate una segunda. Total que si se choca, lo que sea, no hay problema. O si la situación, y no es que uno sea negativo, pero he visto cosas que cuando las personas no escuchan, terminan, les quitaron el carro. Yo que trabajé en un banco tanto tiempo, con dolor, vi cuántas personas les quitaron el carro, o el carro nuevo se lo estrellaron. O sea, son tantas cosas. Entonces después decimos, ay, pero que Dios, no. Y decir, nosotros no consultamos al Señor y esperamos su respuesta en decisiones tan importantes que tenemos que tomar. Después no culpe al Señor. Después no culpe al diablo por sus malas decisiones, ¿verdad? No todo lo que nosotros hacemos cuando tomamos las malas decisiones en el presente, muchas veces ni el diablo ni el Señor tiene que ver nada con eso, sino que es nuestra responsabilidad. Fueron nuestras decisiones y muchas veces compramos y hacemos, entonces le decimos, Señor, bendice esto, bendice este asunto, como dices tú, este negocio, cuando ni siquiera tú me consultaste a mí si era el tiempo, era el momento, ¿verdad? Para hacer negocios. Entonces, tenemos que estar bien claros cuando las cosas no nos salen como nosotros esperábamos, si realmente el Señor estuvo en el asunto o si realmente fue mis emociones, fue mi decisión, porque muchas veces somos muy de tomar nuestras decisiones y después queremos que el Padre bendiga lo que nosotros hemos. Sí, eso me trae a la memoria a este hombre que ya está en la presencia del Señor, porque cuando yo vine para acá estaba ya anciano. Este hombre fue una vez a una congregación y a varios lugares porque hacía papel de evangelista, hasta pastoreaba. Y dijo, voy para Nicaragua. No para Nicaragua, si el Señor me mandó a Nicaragua. Bueno, está seguro, lo ayudaron como ofrenda en todo. Y agarró un avión y se fue para Nicaragua. Él había llamado a una iglesia allá para que los escogieran al aeropuerto. Cuando llegó al aeropuerto de Nicaragua, nadie procuró por él. Ay. Entonces el hombre agarraba un taxi y se fue a un hotelito allá esperando para llamar otra vez. Pues, entonces, no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Ya el hombre estaba en Nicaragua. Se olvidaron de él. Y como a las 2 semanas, acá se recibió una llamada en la isla que se estaba muriendo de hambre. Había gastado sus recursos en estas 2 semanas. Nadie lo había procurado. Y que necesitaba un pasaje para regresar a la isla. Entonces de ahí le mandaron el dinero para que comprara un pasaje para que pudiera regresar de nuevo a la isla. ¿Sí? Así son las cosas. O sea, tú no puedes decir, el Señor me dijo cuando el Señor me ha hablado. Tú tienes que estar bien seguro. Hubo otro también que se fue para allá. Este fue americano, de Texas. Cogió un avión, se fue, no sé si fue a Guatemala, yo sé, para un sitio de eso.
hizo lo mismo. Y cuando pisó el pueblo, el general al Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Señor, yo vine, yo te regrésate. Como no es que tuvo que virar para atrás del mundo. Así que, bueno. ¿Por qué entonces las personas no actúan en el poder que ha sido depositado en nosotros? La palabra establece con claridad que el mismo poder que actuó en el Señor para levantarlos de entre los muertos, eso está en Efesios capítulo 1, usted lo puede leer, que ese poder que actuó en el Señor que resucitó de entre los muertos es el mismo poder que está en nosotros. Un poquito diferente, no, dice que es el mismo poder. Y está en nosotros porque necesitamos también cuando sacamos de aquí, es el que nos va a llevar a la presencia del Señor. Y mire que ese poder que estaba en él fue el que, cuando el mismo Mesías dijo, ¿verdad? Que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. O sea, y todavía cuando el Mesías dijo eso, todavía no había ido al sacrificio, ¿verdad? Todavía no había sido sacrificado. Pero mire lo importante que es creer el poder y la autoridad que el Señor ha delegado en nuestra vida. Y saber que cuando nosotros hablamos una palabra, no la tenemos que hablar con temor ni con duda, así con la seguridad que habló Elías. Aquí no va a llover y no llovió. Entonces, nosotros no somos menos que Elías. Mire todo lo que el Padre nos ha sido entregado a nosotros a través del sacrificio del Mesías. ¿Por qué no usamos esa autoridad? Y a veces usamos la autoridad de una manera negativa, pero mire, aunque veamos las cosas imposibles, si sabemos que es algo justo, nosotros tenemos esa autoridad y ese poder en nuestra boca. Y cuando esa palabra va de acuerdo a lo que el Señor ha dicho establecido, ahí tenemos el respaldo. Entonces, cuando esa palabra trasciende el tiempo, trascender va por encima de las limitaciones humanas, va por encima de todas las leyes humanas. Esa es la palabra del Señor. Porque cuando usted puede hacer algo en lo natural, eso no tiene la gran cosa lo que usted puede hacer. Pero cuando hay algo que es imposible, hay algo que humanamente no podemos hacer, pero yo suelto la palabra porque yo creo en esa palabra que el Señor ha dicho, el respaldo de él va a haber. Y cuando la palabra del Padre se cumple, trasciende toda limitación humana, trasciende el pensamiento humano. Entonces, trasciende en el tiempo, trasciende hacia los lugares, a la distancia. Usted manda una palabra y se manifiesta en la vida de las personas. Eso es así, correcto. Así que ese poder está allí, nos capacita para hacer lo que sea necesario en pro de establecer el reino de nuestro Señor sobre la tierra. Y más aún en el territorio que te ha sido asignado, porque tienes un territorio asignado que principalmente tu lugar es con tu familia, el primer territorio. ¿Por qué no actuamos así? Ya estamos diciéndolo por miedo. Este es el arma más efectiva que el enemigo usa en contra del pueblo del Altísimo. Él nos habló y dijo que nos daba la autoridad para poder enfrentar las tinieblas y nos garantizó que las puertas del infierno no prevalecerían contra sus hijos. Eso dijo el Señor. Pero el enemigo viene y te dice, no te atrevas, no voy a coger. Y tú voy a hacer esto. Entonces, no pierdas el tiempo en la mente, ¿verdad? Olvida a esa persona, no la mires más. Usa tantas cosas, tantos temores, tantas palabras negativas, él ha encontrado, sí, el Señor, que como que lo mantiene encejado, ¿verdad? En una encejona. Y hay un reto que vamos a dejar con ustedes, un reto. Y ese reto es atrévete a actuar. Tienes un poder que desconoces que lo tienes, o tal vez sabes que lo tienes, pero no te atreves a actuar por miedo a que si digo algo y no coge, voy a quedar en ridículo, por el que dirán, voy a quedar avergonzado. Yo lo hago, yo el que va a quedar avergonzado el Señor, pues si no yo que iba a hacerlo. Entonces, a él es que le corresponde. O por incredulidad, porque cuando dudamos, por eso dice la palabra, no seamos como la onda del mar, ¿verdad? Que hoy está abajo. Entonces, por incredulidad es que no vemos muchas veces la manifestación del poder sobrenatural del Señor, porque estamos mirando nuestras limitaciones, estamos viendo nuestras limitaciones humanas, estamos viendo la limitación en el tiempo que estamos viviendo y en medio del mundo en que nos estamos moviendo. Entonces,
cuando vemos todo eso que está afuera, eso llega a tal punto a limitarnos en nuestro espíritu, ¿verdad? Que ahí es donde está la fuerza espiritual que el Padre nos ha dado, y de ahí tiene que salir la autoridad que Él ha entregado en nuestras manos para que para lo que está afuera, que se ve imposible, pueda trascender por encima del tiempo, de las personas, de los lugares, de todas las circunstancias que estamos viviendo y que están fuera de nuestro alcance. Exactamente. Ahí es donde se tiene que cumplir la palabra que el Señor nos ha dicho. Si usted tiene la presencia del Padre que habita en su corazón, y si usted es uno con el Padre, el Eterno es el que habita en usted para respaldar las palabras que salgan por su boca. Por eso dijo un reto. Y el reto es: no dude y actúe. Ahí se lo dejo. No dude y actúe en el nombre del Señor. Y usted verá cómo se van a abrir puertas que usted pensaba que no se iban a abrir. Pero no es que ore, sino que actúe. Y si él te da una llave, esa llave no es para que diga, voy a ver si la cejadura ahora, usted no le abre la cejadura. Usted va con la llave y abre la puerta y ahí está. Usted tiene la llave de esa cejadura. Es la palabra. Es la palabra. El poder que Él ha delegado en nosotros. Exactamente. Así que use esa llave y actúe. Y entonces tenemos que pararnos firmes, sobre todo que como el tiempo de Elías, ¿verdad? Y de todos estos profetas que vivieron tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, cada uno en el país en que está, pero eso no debe limitarnos en el poder del Señor. No es tiempo de ponernos a quejarnos, no es tiempo de ponernos a llorar por lo que no podemos resolver si sabemos que tenemos el respaldo del Padre en nuestra vida. Y eso se llama trascender. Si nosotros no trascendemos por encima de nuestras limitaciones, de nuestros miedos, nuestros temores, es difícil que podamos ver la manifestación sobrenatural del Padre en nuestras vidas. Yo creo que las puertas están abiertas, pero tenemos que ir a la intimidad para ver dónde están y para entrar a tomar posesión de lo que el Padre ha determinado para nosotros. Amén. Así será. Así que actúe. Y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora por esta misma emisora. Y recuerde que juntos vamos en ruta hacia esa eternidad, hacia esa verdad. Porque donde estamos no es el final. Bendiciones.